De manera que hoy vamos a estar hablando del cuerpo de Cristo, de la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a ver el libro de los Efesios. No tenemos las pantallas, de manera que si se buscan Efesios 4, versículos del 1 al 16. Ustedes habían estado aquí antes, ¿verdad? Yo no los presenté, pero ya, yo los había visto. Dios les bendiga y bienvenidos. Estamos en la carta de los Efesios, capítulo 4. Esa gente está allá atrás encendida. Bien. Y dice el capítulo 4 de los Efesios, nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. La unidad del Espíritu. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te hemos presentado este momento de predicación en varias ocasiones y, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Lo único que te pido es que tú seas hablando a nuestros hermanos, que sea palabra tuya y no mía en esta hora, porque tú tienes propósito con todo lo que haces, Señor, y tú tienes propósito con este pueblo. Te doy gracias, Señor, y permite, Señor, que ellos puedan salir de aquí edificados sabiendo que tú tienes, Señor, propósito con nosotros. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, y en esta mañana quiero comenzar diciendo que el libro de los Efesios fue escrito por Pablo, como todos sabemos, ¿verdad? A la iglesia de Éfesos, una iglesia que él fundó. Y que en estos momentos que él está escribiendo, Pablo está en la cárcel, se encuentra preso por la causa del evangelio, ¿verdad? Y como todo líder de iglesia, él está preocupado por la vida espiritual de la iglesia, por mantener el orden en la iglesia, ¿verdad? Y ver que la fe de los hermanos no se está extinguiendo. Ellos necesitan mantener esa llama viva, pues a pesar de que él no está presente, ¿verdad? Pero
Él le quiere decir que Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Ellos no se encuentran solos, Cristo está con ellos. Y Pablo comienza esos primeros 3 capítulos del libro, de la epístola, concientizando a la iglesia. Si ustedes lo leen, todo gira alrededor de Jesús, ¿verdad? Concientizando a la iglesia del trabajo que Dios ha puesto en su obra redentora, y de todo el sacrificio que Jesús hizo voluntariamente, ¿verdad? Para poder salvar la humanidad, que se dio voluntariamente, lo puso a los pies de Dios para poder cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y ese sacrificio, lo que Él le está diciendo, no puede ser en vano. Ustedes tienen que darle continuidad a lo que Jesús hizo. Y por eso en el capítulo 4, a la altura del capítulo 4, entonces Él comienza a hablarle de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando estamos unidos, ¿verdad? Y cuando estamos trabajando unidos para el engrandecimiento de la obra, el Señor nos va guiando. De manera que aunque el pastor no esté aquí, aunque nadie haya aquí dirigiendo la congregación, Cristo la está dirigiendo. Y nosotros somos, ¿verdad?, embajadores de Cristo. Por medio de nosotros el Señor obra, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo está a la cabeza, una cabeza invisible pero que vive en nuestros corazones. De manera que la palabra nos dice que somos el cuerpo de Cristo y ese cuerpo no está compuesto de un solo miembro. Ese cuerpo está compuesto de muchos miembros, porque un cuerpo no está desmembrado, ¿verdad? Un cuerpo tiene muchos miembros, como nosotros tenemos. Y sí, ¿verdad? Los miembros del cuerpo no están adheridos al torso, no hay tal cosa, no hay tal cuerpo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hace el Señor? Nos injerta. Dice que la palabra, algunas personas me oyen y dicen, esa palabra es un poco dura, pero así es que dice la palabra, nos injerta, ¿verdad? Tú decides hacerte miembro de la iglesia y el Señor te injerta en el cuerpo y te injerta para que tú hagas una función. No es para que te quedes ahí inerte, porque cada uno de estos miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo lleva a cabo una función. De manera que lo que quiere decir esto es que se supone que nosotros estemos trabajando para la obra. De manera que nosotros sabemos trabajar aquí, nosotros llegamos y sabemos poner todo esto junto como en 1 hora o tal vez media hora, si trabajamos todos juntos. Pero el Señor no nos está hablando de eso. Ya nosotros aprendimos eso. Ahora el Señor nos está hablando de que tenemos que hacer algo más. Porque llevamos 7 años haciendo esto, pero ahora esto no es suficiente para lo que Él tiene en sus planes, ¿verdad? De manera que tenemos que estar conscientes que la unidad del cuerpo es esencial para que la iglesia pueda llevar a cabo la misión. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, recuerden que tienen que mantenerse unidos para continuar el legado de Cristo. ¿Cuál es el legado de Cristo? Pues el Señor nos dejó una misión y nos dijo, tienen que ir y hacer discípulos. Hay que ir a ser discípulos. No es una tarea fácil, porque no estamos hablando de traer una vida a Cristo. Estamos hablando de que tenemos que llevarla a aprender a ser un discípulo. Ok, te convertiste. Ahora empieza la parte más importante. Ahora hay que convertirse en un discípulo. Mientras tanto, tú eres un creyente. Son 2 cosas diferentes. Tú crees en Cristo, viniste a Cristo por la fe, pero para convertirte en discípulo hay que caminar un trecho. Y la tarea nuestra es llevar a esa gente a aprender a ser discípulo. Y dice la Escritura que es hasta que lleguemos al hombre perfecto, preparado para toda buena obra. Ahí es donde los tenemos que llevar. Al hombre perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Que si te dicen,
necesitamos que hagas una clase para los niños, te vas allá. O necesitamos que cubras la clase de adultos, cubre la clase de adultos. O necesitamos que ores, que tú ores. O necesitamos que seas un diácono, que tú seas un diácono, que tú digas, como dijo Jesucristo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque el Señor nos llama. Y a veces tenemos emergencia y no nos atrevemos, ¿verdad? No sabemos, hoy yo no me atrevo a dar la clase de adultos. Yo no me atrevo, pues tenemos que hacerlo. Porque el Señor nos está llamando a estar preparados para toda buena obra. Y si hay que predicar, hay que predicar. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque el Señor llama y nos capacita. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia que la clave de todo esto es estar firmes en unidad. ¿Y cómo se definimos la unidad? Firmes en unidad. Es estar conectados. Estamos conectados aquí por coyunturas y por nervios, ¿verdad? Si los nervios no están, pues no sentimos. Es la capacidad de nosotros estar completos, no fragmentados. Y el cuerpo de Cristo está conectado de alguna manera. Vamos a ver de qué manera es. Está conectado de alguna manera. Y eso hace que podamos caminar en unidad, todos juntos. Porque un cuerpo no puede caminar para un lado y para el otro simultáneamente. Si yo estoy haciendo algo aquí, todos mis miembros están concentrados en hacer lo que yo estoy haciendo. Pero yo no puedo hacer esto y hacer otra cosa ya, ¿verdad? De manera que según funciona mi cuerpo físico, tiene que funcionar mi cuerpo espiritual. O el cuerpo de Cristo espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividad, verdad? O de unidad es la que describe la palabra. Pues Pablo no está hablando de una unidad física. Podemos venir aquí todos los domingos, hermanos, y participar de este culto. Y pensar que estamos unidos. Pero tal vez no. Estamos reunidos, pero no necesariamente estamos unidos. Son dos cosas diferentes. Porque la verdadera unidad en la iglesia es la que se da en el Espíritu. Un solo Espíritu, ¿verdad? Y esta es la única iglesia en el mundo que tiene esa cualidad. Que podemos sentirnos uno en Cristo porque todos compartimos el mismo Espíritu. No hay nadie más. Somos únicos. De manera que para entender esta unidad espiritual tenemos que entender el modelo que nos da el Padre. Y eso es lo que queremos explorar en esta mañana. Yo espero que me sigan. Ok. Y dice la palabra, yo voy a seguir la escritura según está en la Biblia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Son dos cositas aquí. Dice que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados y tenemos que andar de una manera en específica. Si has sido llamado por Dios, mi pregunta es, ¿qué tipo de llamado Dios te ha hecho? ¿Qué tipo de llamado Dios te ha hecho a ti? No importa el tipo de llamado que Dios nos haya hecho. Todos fuimos llamados a ser siervos. Somos siervos de Dios. Y somos siervos porque un siervo sigue a su Señor y nuestro Señor es Cristo y sobre Él está el Padre y nosotros queremos hacer su voluntad. Todos somos siervos, no importa que seas evangelista, que seas pastor, que seas maestro, todos somos siervos. Ya sabiendo qué tipo de llamado Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, ahora vamos a ver y a examinar la conducta que debemos exhibir como siervos. Y dice, como es digno de la vocación, pero el versículo 2 nos añade, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que dice la palabra. Y este tipo de conducta, ¿verdad?, es la que nos debe de caracterizar como siervos. Son cualidades que muchas personas malinterpretan y piensan que estas personas humildes y mansas son personas débiles, que tú los puedes arrollar, que ellos no van a decir nada. Y que tal vez son fácilmente manipulables, ¿verdad? Pero
no es cierto, hermanos. Jesús fue llamado y siendo hijo, se comportó como un siervo, al servicio de aquel al que lo había llamado. Y Jesús era un hombre firme en espíritu, firme en convicciones, de emociones controladas, con dominio propio. Un hombre que sabía lo que a qué había sido llamado, con un sentido de llamado claro. Pero él era manso y era humilde. No importa, ¿verdad?, a qué Dios me ha llamado. Yo tengo que exhibir ese tipo de conducta y nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia lo que significa ser humilde y manso, porque hay mucha gente que se resiste a someterse a ese tipo de conducta porque tienen una mala percepción de lo que significa eso. Si eso te perturba, piensa en el modelo de Jesús. Y piensa que tú vas a ser como Jesús. Y todo el mundo aquí debería pensar que queremos ser como Jesús. Y yo no me comporto de esa manera para que Dios me ame, porque ya Él me amó. Yo me comporto de esa manera porque yo amo a Dios en agradecimiento a lo que Jesús hizo por mí. Eso es una conducta que nace del corazón. Porque cuando realmente nosotros entendemos la obra redentora que Jesús hizo por mí, yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo, ¿verdad? Somos motivados por gratitud, hermano. Eso es como cuando nosotros nos esforzamos en hacer algo que lo hacemos con mucho amor y ponemos todos nuestros recursos y se lo brindamos a alguien y esa persona sencillamente no lo aprecia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo hacemos sentir a Jesús cuando nosotros no demostramos esa gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Pues a veces, ¿verdad?, las personas no aprecian este esfuerzo porque a veces no entendemos lo que se siente hasta que no pasamos por una experiencia similar. Hay que trabajarlo. Hay que pasar por la experiencia. Y cuando pasamos por la experiencia, una experiencia similar a la de Jesús, donde somos tal vez rechazados o la gente se burla de nosotros, entendemos cómo se sintió Jesús en esos momentos y podemos apreciar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque fueron 3 años de maltrato verbal, maltrato emocional, de maltrato, punto. Nadie quisiera vivir así y luego tener que ir a la cruz. Es mucho el sacrificio que Él ha hecho. Que para ser como Jesús, sencillamente hay que morir al yo. Morir al yo. Pero en adición a eso, después de decirnos que tenemos que ser humildes y mansos, entonces nos da un tercer ingrediente. En el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otras versiones dicen, esfuércense por guardar la unidad o procuren mantener la unidad. Nos dice Pablo que si mantenemos esta conducta, ¿verdad?, y nos esforzamos, ya tenemos 2 cosas, la conducta y esforzarnos por guardar esa unidad del Espíritu, tendremos paz. Porque cuando nos comportamos humildemente y nos comportamos mansamente, todos nos entendemos. Nos entendemos y podemos conversar los unos con los otros. No tenemos actitudes, ¿verdad? De manera que podemos trabajar en armonía como cuerpo de Cristo. Ahora bien, dice que la unidad que tenemos, de la que hablamos ahí, nos ha sido dada. Porque lo que dice es, solícitos en guardar la unidad. Esa unidad está en nosotros. No dice solícitos en crear la unidad, dice que la guardes. Y si la vas a guardar es porque ya la tienes. La tienes, porque Dios la ha puesto en nosotros. Esa unidad está en medio de todas las cosas que Él nos ha dado cuando vinimos a Él.
Y dice, ¿cuáles son? Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre, de todos, el cual es sobre todos, por todos y está en todos. Está en nosotros, está sobre nosotros y es por todos nosotros. La unidad de la iglesia, hermanos, no se compone de un registro de miembros. Estamos unidos por una serie de elementos eternos que nos dan vida interior, nos da vida espiritual. Dios ha puesto todos esos elementos en nosotros. Todos compartimos 7. Yo los conté, son 7. Y Dios no ha hecho esto en vano, porque Dios tiene un propósito de que compartamos esta misma experiencia para mantenernos como unidos. Es lo mismo que hablábamos de Jesús. Cuando pasamos por la experiencia de Jesús, tenemos empatía con Jesús. Y cuando todos compartimos estos elementos, nos entendemos los unos a los otros. Es por eso que cuando conocemos a un cristiano, ¿verdad? Y a veces no sabemos que es cristiano, como que algo nos llama, como que nosotros podemos identificar lo que esa persona tiene y nos regocijamos cuando comenzamos a conversar y cuando comenzamos a ver cómo Dios obra en mí, cómo Dios obra en ti, porque hablamos el mismo idioma, porque Dios ha puesto eso en nosotros y lo ha puesto con propósito de unidad, de que nos sintamos que tenemos a nuestro hermano al lado y nos regocijamos de poder compartir las bendiciones que Dios, ¿verdad?, nos ha dado. De manera que, ¿cómo están constituidos estos 7 elementos? El primero es que dice un cuerpo y un espíritu. Tenemos el espíritu. El segundo dice un Señor, y con el Señor va la fe. Vinimos a Cristo por fe y luego nos bautizamos, un bautismo. Y el tercero dice, y un Dios y Padre. Un Padre que lo tenemos todo, ¿verdad?, que está sobre nosotros y está en nosotros. En primera de Juan 5:7 dice, porque son 3 los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, que es Jesús, por él fueron hechas todas las cosas, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y estos 3 se pueden mantener unidos por una sola razón, de que son obedientes, se someten los unos a los otros. El Espíritu y el Hijo están trabajando juntamente con el Padre, y porque están trabajando juntamente con el Padre pueden ir hacia el mismo lugar, la misma meta. El modelo mejor de unidad, hermanos, que podemos tener se está presentando en la Biblia. Es el modelo del equipo de trabajo de Dios. Dios trabaja en equipo, Dios no trabaja solo. ¿Usted piensa que Dios trabaja solo? No, Él monta un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo lo tiene usted también. Lo tiene usted. Estas 3 personas se mantienen tan unidas que han cambiado el curso de la humanidad, hermanos. Han generado un movimiento de más de 2 billones de personas. Todo sale de aquí. El Padre tuvo una visión. Y la visión del Padre era salvar la humanidad. Salvar a todo el mundo. Y el Hijo se hizo voluntario para llevar a cabo la misión, para que se cumpliera esa visión. Y el Hijo dijo, he aquí, yo voy, envíame a mí. De manera que Jesús va a llevar a cabo la misión de morir por los pecados del hombre, porque esa era la manera en que se podía hacer, ¿verdad? Habría que tener derramamiento de sangre. ¿Cuán difícil fue ejecutar esa misión que Jesús tuvo? Muy difícil, muy difícil. ¿Quién quiere ir a ser crucificado, verdad? A la cruz. Pero la unidad con la que ellos trabajaron fue clave para que se realizara esa labor con éxito, hermanos. De manera que nosotros podemos hacer cualquier cosa en esa unidad y lograrlo. No hay nada que se interponga a lo que nosotros podamos hacer si Dios nos dirige, si es voluntad del Padre. Porque tenemos el mismo equipo
que Dios utilizó para la salvación de la humanidad. Y el Padre apoyaba al Hijo, lo mantenía en pie. La oración era la clave para que Jesucristo tuviera victoria, para que Jesucristo continuara. Él se levantaba temprano y oraba, obtenía sabiduría, Dios le daba la fuerza, le daba la salida, lo ayudaba para continuar, lo fortalecía. Es como cuando usted se va y se arrodilla y se va a orar y usted sale renovado, porque la presencia de Dios renueva nuestra fuerza. De eso era que hablaba el hermano esta mañana, ¿verdad? La presencia de Dios renueva nuestra fuerza. Yo imagino que esa oración de la mañana, cuando Jesús se iba temprano a orar, renovaba, ¿verdad?, toda su fuerza, porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero esa conexión, esa íntima comunión con Dios, era lo que cada día le daba el empuje, la fuerza para mantenerse en pie. Y una vez completada la misión de Jesús, entonces Dios envía a su Espíritu. Primero Jesús, después el Espíritu, para que entonces nos sostuviera a nosotros. Porque ya Jesús había trascendido, pero ahora quedábamos nosotros. Y nosotros también tenemos que ser sostenidos. De manera que Dios nos envía un ayudador, tremendo plan maestro. Y eso solamente se pudo haber hecho por la manera en que ellos trabajaron. Trabajaron coordinadamente, unidos en un solo propósito, ¿verdad? Y Pablo dice que nos esforcemos por guardar esa unidad. Si nosotros la tenemos, hermano, ¿cómo la podemos perder? Porque dice que está en nosotros, que la guardemos. Si Dios la ha puesto en nosotros, ¿cómo nosotros podemos perderla? Pues yo traje 3 alternativas. Usted puede pensar en todas las que usted piense, cada uno de acuerdo a la experiencia, y uno ha visto, ¿verdad?, a través de los años, muchas conductas y muchas cosas que ocurren en la iglesia, pero yo le voy a mencionar 3 que yo consideré que eran importantes. Lo difícil para el ser humano, hermano, ejecutar una misión como esta, ¿verdad? Cualquiera que sea la misión que Dios ponga en nuestras manos, para que funcione, es que lo tenemos que hacer con la actitud correcta. Eso fue lo que caracterizó a Jesús. Y para nosotros, hermanos, eso es muy difícil. Ser humilde y ser manso es muy difícil si nosotros no nos desprendemos del yo, no nos desprendemos de la vieja criatura. El yo es una piedra de tropiezo, bien grande. Y a veces ese yo está tan entronado que no le da paso a nada más. Y es piedra de tropiezo para nosotros. Queremos hacer la voluntad del Padre, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Lo queremos, pero si la hacemos es otra cosa. Porque queremos hacerla con el yo ahí. Y no funciona de esa manera. Porque sabes que la humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu. Y si tú estás entronado en el yo, ese fruto no se va a dar en ti. Eso no va a ocurrir. Segundo punto. Hay personas que no saben trabajar en equipo. Y esto es un trabajo en equipo. Y tú quieres hacer las cosas como tú quieres, entonces no estamos siguiendo la voluntad del Padre. Porque este cuerpo tiene una cabeza y la cabeza nos está diciendo hacia dónde vamos. Y si yo quiero trabajar solo, yo soy una mano, esa mano se va a ir para allá, tú no vas a hacer nada porque tú estás desmembrado, estás fuera del cuerpo y no vas a poder lograr nada porque la mano sola no funciona. Entonces tienes que hacer el esfuerzo de aprender a trabajar en equipo, entendiendo que esto no es lo que tú quieras, sino es lo que el Señor quiera. Y eso se llama sometimiento. Hay que aprender a entender esa mentalidad. Si no la tenemos, es algo que tenemos que empeñarnos en aprender. Porque no se trata de mí, se trata del reino. Bien, tercer punto.
Hay personas que no desean trabajar, pero son parte del cuerpo. Y a veces tenemos una mano inútil, tenemos un oído que no escucha, tenemos una pierna que no camina. Entonces eso hace que retrocedamos en tiempo, ¿verdad? Porque no podemos adelantar, porque estamos arrastrando personas que no quieren cooperar, que no quieren someterse, que no quieren escuchar la voz de Dios. Y eso retrasa la labor del cuerpo. Y a veces habemos, ¿verdad? 5, 10 unidos trabajando y hay 40 que no están unidos, pero la palabra dice que sin Él, si no estamos unidos a Él, nada podemos hacer. Y esos 40 nada pueden hacer. No pueden hacer nada si no estamos unidos como tenemos que estar unidos. De manera que la única manera en que nosotros podemos alcanzar esa unidad, hermanos, es manteniéndonos unidos a la vid. Porque esa vid es la que nos mantiene vivos. Esto es una vida espiritual y nosotros tenemos una vida carnal. Nuestra vida espiritual, nosotros nos nutrimos del Padre. De manera que tenemos que estar conectados a la vid para poder recibir ese alimento diariamente. Y nosotros hemos hablado muchas veces aquí ya de la oración, ¿verdad? Hemos hablado de la importancia de mantener esa vida devocional y yo vuelvo y lo digo en esta mañana. Nosotros no podemos irnos de aquí y orar una vez a la semana o sencillamente no orar y venir al culto a nutrirte de nuevo. Porque cuando tú llegas, no tienes nada, no tienes nada. Tú te tienes que mantener unido a la vid. Dice la palabra, ¿verdad? Que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si tú no estás unido a la vid, ¿qué tú has hecho en la semana? ¿Qué tú has hecho en la semana? ¿Cómo tú te has mantenido espiritualmente? Pues tienes que estar seco. Tienes que estar seco, porque Él es el que nos nutre, Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Como lo hizo con Cristo, de la manera en que hizo con Cristo, y Cristo llevó muchos frutos, nosotros tenemos que estar llevando frutos continuamente, porque esa humildad y esa mansedumbre solamente vienen de Él. Esa es la actitud correcta, pero no, para poderla llevar, hermano, nuestra vida devocional y nuestra vida de oración, es bueno que oremos como familia, pero usted tiene que tener oración individual para usted presentar y que el Señor trabaje como con usted individualmente, porque Él sabe lo que usted tiene que cambiar y usted también tiene que saberlo. Y hay cosas ahí que nadie se las puede revelar sino el Padre. Y usted las tiene que conocer porque si no las conoce, Él no las puede cambiar. Porque Dios te concientiza de lo que está haciendo en ti. Él no hace las cosas por obra y gracia y no te deja saber. No, tú tienes que saber. ¿Sabes por qué? Porque eso es para testimonio tuyo. Y cuando tú te encuentres una persona que tiene el mismo problema que tú le vas a poder decir, hey, esto es lo que tú tienes que hacer. Ora en esta dirección. Así es que tú discipulas. Porque tú has sido discipulado y has sido discipulado por el Padre. De manera que si nosotros no estamos dando ese primer paso, hermanos, como miembros del cuerpo, no vamos a poder adelantar mucho. Y yo los exhorto a que si usted no tiene una vida devocional intensa, usted tiene que comenzar a profundizar en la Escritura y profundizar su relación con Cristo. Deje que Dios le hable. Vamos a entrar en una etapa de que vamos a aprender cómo discernir la voz de Dios. Nosotros hemos aprendido palabra. Tenemos que aprender a ponerla por obra, pero usted no la puede poner por obra si usted no tiene una vida devocional íntima con Dios. Váyase de rodillas con el Padre. Usted tiene que recibir de Él para que cuando el Padre comience a hablarle, usted va a reconocer el lenguaje porque usted conoce la palabra. Y usted va a entender qué es lo que Él le está diciendo. Pero si usted no tiene una vida de oración, no va para ningún sitio. Y no podemos llegar aquí. Levántese a orar. Póngase de rodillas. En la mañana, el domingo. Venga con el fuego del Espíritu y usted va a ver cómo este culto se enciende.
Porque nosotros somos carbones encendidos cuando nos ponemos en las manos de Dios. Esto se me va a caer. Ok. Entonces, pasamos al próximo versículo. Y dice de la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De manera que cuando Cristo termina su función aquí en la tierra, Él trasciende, ¿verdad? Y va a los cielos. Y entonces, cuando sube a los cielos, lleva consigo todo lo que nos estaba atando a nosotros. Ahora nosotros somos libres, Él se llevó el botín, Él ganó la batalla y se llevó todo lo que nos estorbaba a nosotros para nosotros poder ser libres y adorarle, ¿verdad? Y esa es la clave de su éxito. Ahí es donde Él sabe, al llevar cautiva esa cautividad, que Él ganó la batalla. Y como recompensa a todos aquellos como nosotros, que hemos recibido esa salvación y esa libertad en Cristo, comienza a repartirnos regalos. Porque un don es un regalo de Dios. Él nos regala, nos hace regalos. Y a unos le da un regalo, a otros no esperen el mismo regalo. Este no es Santa Claus. El Señor nos da algo diferente a cada uno de nosotros de acuerdo al propósito para el cual hemos sido llamados. Y cada uno de ustedes tiene que tener un regalito. Porque si Él los va a injertar en el cuerpo, es para que ustedes trabajen. Porque esta mano no puede estar sin hacer nada. Y este ojo tiene que mirar, tiene que ver, tiene que hacer su función. Usted va a hacer una función y ese regalito es para que usted pueda ejecutar como Él quiere, como Él le ha llamado. Y dice que al llevarnos regalos, dice que Jesús no ascendió a los cielos para dejar la tierra, ¿verdad? Para dejar el mundo, sino que ascendió para llenar la tierra con su gracia, con su presencia a través del Consolador. Y ahora nos está dando estos regalos porque dice que para eso constituyó a unos apóstoles, para ponernos a trabajar con ese regalito que Él le dio. Ahora usted va a hacer a ejecutar el llamado para el cual Él lo llamó. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Jesús nos ha dado todo lo necesario para vencer, hermanos, todo. No fue que nos dieron el Espíritu Santo y nos pusieron ahí. Le ha dado todos los elementos. Usted tiene el modelo de la Trinidad completo a seguir. Ese es el modelo que tenemos a seguir. Pero la Trinidad hizo un plan de acuerdo a la voluntad del Padre y trabajó tan perfectamente que aquí estamos todos, todos que estamos aquí hemos alcanzado salvación. Y todos tenemos que ejecutar hacia ese mismo fin. Todos tenemos que saber conservar esa unidad del Espíritu para poder llevar a cabo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que saber trabajar. Si deseamos, hermanos, crecer en número, el Señor nos está llamando a crecer en espiritualidad. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a crecer o a darnos como se dio Jesús. Vamos a tener como un breve resumen de cómo era Jesús. Y usted evalúe a ver cómo usted se ve ante esta descripción que yo le voy a dar. Le voy a decir todas las características de Jesús. ¿Cuál de ellas tiene usted? Jesús era hijo de Dios, pero se sometió al Padre. Dejó su reino para hacer la misión de Dios. Eso es negarse al yo.
Jesús vivía en mansedumbre. Jesús tenía una vida de oración profunda. Jesús tenía el reino como su prioridad. No era segunda ni tercera, su prioridad era el reino. Jesús enseñaba, conocía la palabra bien. Y era tan sabio en la palabra que enseñaba en la sinagoga. Lo dejaban sentarse allí, no lo dejaban hacer muchas cosas, pero él podía enseñar. Jesús ganaba sus batallas, él conocía sus herramientas espirituales para destrucción de fortalezas. Jesús pedía como conviene, porque conocía la voluntad del Padre, porque vivía una vida de oración profunda. Jesús se negaba a sí mismo. Se negaba a sí mismo. La obediencia, hermano, no es fácil, pero es la única manera en que tú vas a tener victoria. ¿Tú quieres victoria espiritual? ¿Tú quieres que Dios añada a tu vida? ¿Tú quieres que recibir bendición y no la bendición del Señor? Bendíceme, concédeme la petición de mi corazón. Bendición espiritual profunda. Tú tienes que vivir una vida de obediencia, hermano. Obediencia a la palabra. Y finalmente, la palabra nos dice, ¿verdad?, que cuando trabajamos para edificar la casa de Dios, dice que nos convertimos en personas experimentadas, maduras en la fe. Cuando nos dice que ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, de personas, ¿verdad?, que desarrollan estas cosas para engañarnos y llevarnos a doctrinas de errores. Vamos a madurar en la fe cuando nosotros nos disponemos a trabajar y aunque no sabemos, aprendemos. En eso consiste el reino. Ninguno de ustedes nació salvo. Ninguno de ustedes sabía dar una clase. Hemos aprendido en el camino y hay que disponerse a aprender. Porque si Dios te llama, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él dice. Y es que nos vemos con ojos negativos. Ay, yo no puedo hacer eso. Ay, pero yo no sé hacer eso. Pero Dios te ve con ojos positivos. Dios ve todo lo que tú puedes hacer. Dios ve todo lo que tú puedes dar. Y tú estás menospreciando lo que Dios ha puesto en ti. Menospreciando el llamado que Dios te ha dado. Porque si Dios te llama, Dios te va a capacitar. Él te va a ayudar. No le digas que no a lo que Él ve en ti. Porque Él ve más de lo que tú ves. Si Dios te está llamando, responde a lo que Dios te está pidiendo. Y necesitamos a las personas, hermanos, aprender a vivir una vida victoriosa en un mundo que se derrumba. Y que nosotros tenemos la salida para poder vivir en paz. Tenemos que hacer un esfuerzo deliberado por vivir esa unidad de espíritu como cuerpo para poder hacer la diferencia. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos ir? Y yo le voy a decir algo, no quiero que nadie se ofenda. Pero venimos de una etapa de pandemia. Y en esta pandemia aprendimos a estar cómodos, porque estábamos en nuestras casas, ¿cierto o no? Esto no pasa en la iglesia nada más. Pasa en las escuelas, es más, pasa en los trabajos. La gente no quiere trabajar, la gente aprendió a trabajar desde la casa y no se quieren mover. No se quieren ir de las casas. Venimos con una mentalidad de pandemia, hermanos. Y estamos cómodos, pero el Señor nos está diciendo, te tienes que salir de tu zona de confort. No podemos seguir en esta comodidad, porque si tú quieres que Dios haga algo nuevo en Génesis, las cosas nuevas son diferentes. Y si son diferentes, te van a sacar de tu zona de confort. De manera que tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Tenemos que abrir esas cámaras cuando hay estudios bíblicos y cuando hay discipulado y comenzar a compartir la vivencia. Porque nosotros no estamos dando una clase en una escuela. Nosotros queremos compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón, en el mío y en el de todos. Y esa vivencia hace que el fuego del Espíritu se encienda y aprendemos los unos de los otros. A mí me gusta el Zoom, porque no tengo que dejar de comer para llegar al... Antes íbamos al estudio bíblico, ¿recuerdan? Y a veces nos sentábamos allí y comíamos mientras se daba la clase. Porque no nos da el tiempo, vivimos vidas agitadas.
Yo sé que me están dando el cue de acaba, Carmen Tere. Ok, voy a acabar. Estoy hablando más de lo que estaba aquí. Pero es que tengo que decirlo, hermano. Se lo tengo que decir y no los quiero ofender. Yo a veces cierro la ventanilla también y no podemos, tenemos que colaborar. El Señor nos está llamando a cambiar. Tenemos que salir de esa mentalidad de la pandemia. Eso pasó allá, ahora. Tenemos que cambiar. El Señor nos quiere llevar a otro lugar. Pero tenemos que venir preparados. Tenemos que poner, ese esfuerzo suyo tiene que estar ahí. El esfuerzo de cada uno de nosotros. No es que yo quiero escuchar lo que se dice, es que yo quiero ver cómo yo puedo poner eso en práctica en mi vida. Y yo hago preguntas y yo comparto mi experiencia. Y la pregunta mía tal vez fortalece a otro hermano. Y la contestación de él tal vez me enseña a mí. Yo no tengo todas las contestaciones. Yo le puedo dar lo que dice la Escritura y darle alguna interpretación. Pero la vivencia de ustedes es más que lo que yo le puedo dar. De manera que tenemos que esforzar nuestras manos. Eso es lo que le quiero decir. Tenemos que dejar de venir aquí a escuchar al pastor y a escuchar ¿cómo se llama? A nuestra hermana Vilma. No hay que escuchar a Vilma. Es que tenemos que participar de la clase con Vilma, ¿verdad? Tenemos que aprender a compartir lo nuestro con lo que ella nos da, porque tenemos que aprender a aplicar. De manera que yo te invito a que comiences en el día de hoy. Comienza contigo, y permítale al Señor fortalecer tu vida interior con una vivencia de oración. Dedícale todos los días media hora. No, mediodía no le puedes compartir. Bueno, tal vez sí. Dedícale un tiempo al Señor. Separa un tiempo en tu día para comenzar a orar. Y comenzar, al principio tal vez se te hace, si tú no tienes la práctica, un poquito difícil, ¿verdad? Mantener concentrada tu mente en la oración. Pero poco a poco tú vas creciendo en eso hasta que al final ya tú puedes entender qué es lo que tú estás haciendo y puedes oír la voz de Dios en tu vida. De manera que vamos a meditar en eso y yo te invito al altar para que tú vengas y ores por eso. Tenemos que poner todo en oración y tú tienes que poner eso en oración para que Dios permita que ese deseo, el Señor pone ese deseo en nosotros. Usted no ha escuchado a veces al Señor hablar a su interior y te está llamando para que tú vayas a la oración. Deja todo y ve a los pies del Maestro, porque Él quiere hablar contigo. Y yo te invito a que dejes todo y vengas a los pies del Maestro, porque en esta mañana Él quiere hablar contigo. Meditemos en la alabanza que tenemos a continuación. Y te invito al altar en esta mañana.